Clínica Villar Aragón. Fisioterapia avanzada, osteopatía y readaptación físico-deportiva. Centro Óptico Jesús. Optometría avanzada y terapia visual. Balneario San Andrés de Canena. Circuito termal. Terapias y tratamientos de belleza, confort y bienestar. Reyes y Martínez Automóviles. Vehículos nuevos, kilómetro cero y seminuevos. Y las empresas Ricampo, Hotel RL Ciudad de Úbeda, Fuentes Gámez e Hijos, Lechuga y Ruiz Fotografía y Coseba 1986, Correduría de Seguros, patrocinan este espacio. Hola, bienvenidos a Claves para Hoy, este programa televisual que está con ustedes todas las semanas a través de su cadena amiga y también a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, también WhatsApp. Un gozo poder estar con todos ustedes y darles esas claves, esas virtudes para el día a día, para afrontar las dificultades que nos vienen en cada jornada, también para conocer cuáles pueden ser esas armas para luchar, esas muletas para caminar. Y para eso tenemos con nosotros hoy a don Juan Raya. Él es sacerdote diocesano, párroco de Santo Tomás de Úbeda. También es coordinador de la Escuela de Fundamentos Cristianos de la ciudad ubetense, a quien ya saludamos. Hola, don Juan. Muy buenas. Hola. Un gozo poder contar contigo en este programa que pretende, como decíamos, dar esas claves, esas luces para ver en esta realidad temporal que nos ha tocado vivir. Hoy la virtud que vamos a tratar es no tener miedo. ¿Cómo podemos, orientar esta virtud? ¿De dónde nos puede surgir? Y exactamente qué podría ser para el hombre de hoy no tener miedo. ¿Qué significa? Bueno, en el Evangelio encontramos todo ese tipo de claves, ¿no? Dice en algún momento la Escritura que la palabra de Dios nos sirve para exhortar, para corregir, para enseñar, para equiparnos, dice, para toda obra buena, ¿no? Yo creo que esas palabras perfectamente calzan con lo que vamos a tratar en definitiva, el Evangelio que nos equipa para la obra buena, porque si leemos el Evangelio en clave solo de leer literatura no sirve para nada, sino es para la vida, ¿no? Para equiparnos para obra buena, como decíamos antes. Exactamente. El no tener miedo en este momento, yo creo que es un signo de esa libertad que nos da el Señor, ¿no? No tener miedo a nada, incluso en el contexto del Evangelio que lo leemos hoy, es justamente ante los fariseos, ante la mentalidad religiosa de la época, que todo lo hacía desde la ley, desde el miedo a la ley o desde el cumplimiento como algo fundamental en la vida, que para algunos la ley se había convertido en una especie de atadura, de losa, ¿no? de yugo. Y el Señor en ese contexto dice: no tengáis miedo, no tengáis miedo a las personas que solo pueden matar el cuerpo, dice algo así parecido, ¿no? O sea, no hay que tener miedo. Tenemos que ser suficientemente libres para embarcarnos en el proyecto de Dios, en lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, sin miedo a lo que digan, sin miedo a la sociedad del momento, sin miedo a la coyuntura concreta o a las personas con las que estamos. Miedo solo, libres absolutamente para embarcarnos en lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Qué bueno, precisamente lo que está comentando don Juan es justamente ese Evangelio de San Lucas, además, según San Lucas, en el capítulo 12, versículos del 1 al 7, y entre esas palabras que Jesús pronuncia dice: cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Esto, por un lado te dice, cuidado con la hipocresía. No sé hoy en día a quién lo podríamos aplicar. En cualquier caso, dice que no hay nada escondido que no llegue a saberse, que todo lo que hacemos de alguna forma o decimos al final tiene una repercusión en cierta forma, o como...
A ver, con frecuencia hacemos cosas o decimos cosas que al final dicen, pero no se lo digas a nadie, ¿no? O sea, ya nosotros mismos estamos reconociendo de que eso que estamos diciendo o haciendo no es totalmente limpio porque tenemos que ocultarlo, porque para unos vale, para otros no vale. No. El que dice algo con esa libertad de los hijos de Dios, con esa libertad a la que nos invita el Evangelio, no tiene que tener ningún miedo a que se diga en las azoteas, que dice ahí, no en privado, o lo que se pueda decir en privado, que no haya ningún miedo a que se diga en grandes foros, porque al final es la verdad que he aprendido del Evangelio, la verdad en la que yo quiero vivir, en definitiva, ¿no? Exactamente. Es importante que en el día a día tengamos todo esto en cuenta, porque también, entre otras cosas, este mismo evangelio que estamos diciendo según San Lucas, dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo. Dice, temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. Bueno, la gehenna es un término técnico. La gehenna era el Valle de los Muertos, digamos, ¿no? O sea, en Jerusalén hay un sitio que se llama así, o que se llamaba así, que era cerca de lo que en aquel momento sería algo así como el cementerio, ¿no? Entonces, eso en la gente de Jerusalén, la Gehenna se quedó, que era un lugar, se quedó como una palabra para designar el lugar de los muertos, ¿no? Entonces, está hablando pues de ese lugar de los muertos, que era el lugar de lo que ya no sirve, de lo que luego incluso en algunos momentos nosotros lo podíamos traducir por el infierno, ¿no? Algo así, ¿no? Eso en la mentalidad judía. Ahora ya no es como lo aplicamos nosotros ahora. El lugar de los muertos, el lugar de la muerte, ¿no? El lugar donde no hay resurrección, donde no hay vida, ¿no? Podríamos traducirlo, una traducción un poco libre si quieren, ¿no? Pero bueno, para que lo adaptemos un poco a nuestra mentalidad, ¿no? Te pueden arrojar a la muerte, o sea, te pueden arrojar al lugar donde no hay resurrección, donde no hay posibilidad de resurrección. Si tú no eres en esa libertad, o si tienes ese miedo, o si tienes miedo solo al que puede afectar a tu cuerpo, a lo mortal, digamos, ¿no? Creo que el Evangelio va un poco por ahí, y no pensamos en la trascendencia, no pensamos en la resurrección, que al final es el objetivo fundamental de nuestra vida, ¿no? El punto de mira de nuestra mira está en la resurrección, en el encuentro con Dios, ¿no? Si no somos capaces, o sea, si tenemos miedo al cuerpo, pero no al objetivo final, nos estamos quedando en lo corto, con mirada corta, digamos, y no tenemos esa mirada de esperanza, mirada de resurrección, que en definitiva es mirada de largo alcance, si quieren, para nuestra vida, ¿no? Porque al final estamos pensando en el objetivo final, no en las cosas medianas, no en el disgusto que te puede dar uno que te critica, ¿no? Eso no sirve para nada si tenemos esa mirada de resurrección, esa mirada de vida, esa mirada de encuentro con Dios, ¿no? También nos dice hoy, tratando la virtud de no tener miedo, en este programa Claves para Hoy, esas virtudes, esas herramientas para construir, edificar en cada jornada y afrontar esas dificultades que todos tenemos en el día a día. Nos dice este Evangelio también de San Lucas, que es donde estamos cogiendo hoy precisamente la virtud, nos sigue diciendo Jesús, en este caso, no se venden, pregunta él a la gente, dice, ¿no se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. De modo que muchas veces nos preocupamos por cosillas pequeñas, don Juan, y realmente nos está diciendo que estemos tranquilos, que el Señor mira por nosotros. Mira, ¿no? por nosotros, ¿no? Que el Señor mira con nosotros, que somos bastante más importantes que el pelo o que los pájaros, ¿no? Que al final, pero que si se fija en las cosas, si el Señor está pendiente de las cosas pequeñas, también está pendiente de nosotros, está acompañando nuestra vida, ¿no? En esa confianza en la que tenemos que de alguna forma dejarnos, ¿no? En la confianza de que el Señor acompaña nuestra vida, en nuestras decisiones más pequeñas incluso, ¿no? Y luego hay un santo, San Juan Eudes, obispo de Rochester, en Inglaterra.
Él también nos comenta al hilo de, nos medita este Evangelio, que él lo titula así: hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados, que es precisamente lo que viene en el Evangelio. Y él dice: tengamos cuidado de no apoyarnos nunca ni en el poder o el favor de nuestros amigos, ni en nuestros bienes, ni en nuestro espíritu, ni en nuestro saber, ni en nuestras fuerzas, dice San Juan Eudes, sino únicamente en la sola misericordia de Dios. ¿Qué te sugiere también este comentario? Un poco eso lo decía antes, ¿no? De el poder, el dinero, el tener, las cosas tal, son cosas inmediatas, cosas de, digamos, proyectos de vida de corto alcance, en lo inmediato, en lo material, en la solución poco. Creo que San Juan Eudes nos indica, no, nuestra mirada está en la misericordia de Dios, en vivir la misericordia de Dios, que al final es hacer presente esa misericordia en nuestros actos, en nuestra vida, en esa obra buena que decíamos al principio, ¿no? Si miramos lo inmediato, pues claro, nos hace falta comer todos los días, pero poner nuestra confianza en esas cosas, creo que el Evangelio del domingo decía algo parecido, ¿no? Poner, no tanto, la crítica era no tanto de la riqueza, sino del que pone su confianza en la riqueza, del que no es capaz de renunciar a lo inmediato para el proyecto de Dios, o el que quiere, habla de Dios. El Evangelio era muy gráfico en ese sentido, quería la vida eterna, ¿no? Quería lo máximo, pero quería comprarlo baratito, ¿no? Cuando el Señor le dijo, despréndete de eso, dijo, no soy tan generoso, no estoy tan dispuesto, ¿no? O sea, quería algo sin esfuerzo, sin sacrificio, algo importante, y parece que era buena persona y todas esas cosas, ¿no? Pero claro, cuando el Señor le pidió un paso más, no estaba dispuesto, ¿no? Cuando había puesto su confianza en el poder o en el dinero, al final es lo mismo, ¿no? En el dinero, en el poder, es esa mirada de corto alcance, de lo inmediato, de lo egoísta, si quieren, y no fijarnos en el proyecto de Dios, ¿no? Fiarnos de la pura bondad de nuestro Señor, dice San Juan Eudes. Sigue diciendo: debemos esforzarnos tanto y trabajar según nuestras fuerzas, como si nada esperáramos de Dios, y no obstante no debemos apoyarnos en nuestro trabajo y cuidado, sino como si no hiciéramos nada, esperar todo únicamente de la misericordia de Dios. Insiste, ¿no? Un poco la misma idea, ¿no? La misma idea, sí. La oración entendemos que es importante para practicar estas virtudes, porque ¿cómo se pueden practicar? Realmente necesitamos esa oración, ese hablar diariamente con Dios, para que nos dé precisamente esa ayuda, que nos ayude para poder practicar esto y no tener miedo, que es retomar un poco la virtud del día de hoy, en Claves para Hoy. Claro, la oración es importantísima para poder entender estas cosas, ¿no? Para poder ponerme en el contacto con el Señor, en la cercanía con el Señor y escuchar sus palabras. La comunicación siempre es un acto más de escucha que de hablar, ¿no? En concreto con el Señor es más de escuchar. Y hay que escuchar en la vida también, ¿no? En las personas con las que me cruzo todos los días, en las cosas que hago, en mis tareas más cotidianas y rutinarias, ¿no? Porque el Señor está en las tareas, a veces en lo rutinario, en eso que hacemos sin darnos cuenta demasiado, ¿no? Pero hay que estar constantemente en la atención, con el oído atento, con la mirada atenta para descubrir esa presencia de Dios, ¿no? Sí. Me gustan los salmos. Exactamente, cuando hablamos de salmos, ¿qué significa un salmo? ¿Qué es? Salmos son himnos, ¿no? Algunos atribuidos a David, ¿no? Bueno, en definitiva son himnos, son poesías, son oraciones, en definitiva. Cada uno tiene una finalidad distinta y unas opciones y un mensaje distinto, pero en definitiva es ese buscar ese contacto con el Señor. El poeta, igual que los poetas de ahora, ¿no? En definitiva, el poeta que expresa su cercanía con el Señor, o su búsqueda en el Señor, o lo que el Señor le sugiere. Hay distintos matices en cada uno, ¿no? Pero en definitiva son oraciones, son expresión de ese diálogo del poeta o del salmista con el Señor, ¿no? Para finalizar nuestro programa vamos precisamente a leer un salmo, Salmo 32. Dice así: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Es un salmo que ahora, si quieres, también en cierta manera nos entresaca lo que más podamos destacar. Dice: aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos.
Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. ¿Qué te dice este salmo, don Juan? Quizá lo que más me llama la atención, así un poco improvisando, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso, ¿no? Decía, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Yo creo que ese verso a mí me invita a tomar conciencia de que soy elegido de Dios, ¿no? De que soy parte... A ver, primero, soy parte de un pueblo, no soy un individuo. Evidentemente soy una persona individuo, pero soy parte de, ¿no? Parte del pueblo de Dios, parte de un proyecto de Dios, que va mucho más allá de mí, de mis apetencias o de mis gustos o de mis ideologías, si quieren, o de lo que quieran, ¿no? O sea, soy parte de ese pueblo y además dichoso porque el Señor me escogió, porque por las circunstancias de la vida he podido conocer a Jesús, he podido conocer el Evangelio. Dichoso, gracias, Señor. Porque me has elegido para una misión, para una tarea, la mía como párroco, como las distintas tareas que tengo, pero la de cada cristiano en la circunstancia en que cada uno está. Dichoso cada uno de nosotros que el Señor me pone esa misión, que me hace parte de un proyecto de vida, de un proyecto de esperanza, de un proyecto de resurrección. Gracias, Señor, ¿no? Qué bueno, qué bonito que todos descubramos esa misión. ¿Cómo la podemos descubrir? ¿Qué llamamiento podemos hacer a todos los telespectadores, los seguidores de redes sociales, para que podamos encontrar esa función que tenemos que hacer nosotros en la tierra, esa misión? ¿Cómo la podemos encontrar? Pues hay que estar muy atentos. Hay que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Hay que en la oración o en las palabras o en la vida apostólica, ¿no? Yo creo que es una gran fuente para descubrir esas cosas es la propia vida apostólica, la participación en la vida de la Iglesia, ¿no? Para los que somos creyentes, evidentemente, la participación en la Eucaristía o la participación en la vida de la Iglesia es fundamental. Preguntarle al Señor a ver qué quiere de mí, dónde puedo ser más útil, dónde la Iglesia me necesita, dónde ese proyecto de Dios me necesita. Y en la vida de las parroquias encontramos 1000 tareas, faltan manos de todos los colores, como aquel que dice, para las 1000 tareas que hay que poner de anuncio del Evangelio. En este año la diócesis se ha planteado como una opción fundamental la misión, llevar el Evangelio a los más alejados, no solo a los que llegan a la iglesia, sino a los que no vienen, o a los que vienen ocasionalmente, o a los que olvidaron la fe, a los que nunca jamás oyeron hablar de Jesús, que ya no, para eso, este domingo que tenemos el día del Domo, para eso ya no hace falta irse a América o a Asia o a África, no. En nuestra casa tenemos gente que no escuchó el Evangelio nunca. Sí, bueno, yo hablar de Jesús, porque eso ya en nuestra cultura está muy presente, ¿no? Pero realmente de encontrarse con el Evangelio, y nosotros en la vida cotidiana, en nuestra casa, insisto, en nuestro trabajo, con los vecinos, en la asociación de vecinos, yo que sé qué cosa, podemos encontrar a alguien a los que nuestro testimonio puede ser testimonio de Jesús, ¿no? Presentarle el Evangelio de forma sencilla y humilde. En un encuentro no se solucionan grandes cosas, pero al menos hay un anuncio ahí de amor, de testimonio de fe, ¿no? Muy bien, que así lo hagamos, encontremos esa misión, esa tarea que Dios nos tiene encomendada a cada uno. Ha sido una alegría grande, un gozo poder haber estado hoy con don Juan Raya. Él es sacerdote diocesano, párroco de Santo Tomás en Úbeda, y también él es coordinador, entre otras cosas también relacionadas con Cáritas, y bueno, en este caso con lo que es la caridad y la acción social a nivel como vicario, ¿no? En la diócesis de Jaén. Y bueno, como decimos, también coordinador de la Escuela de Fundamentos Cristianos en la ciudad ubetense. Me gustaría contar contigo en próximos programas para llegar a esas personas y contar contigo. Será una alegría grande. Sí, dispuesto, sin problema. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias también a ustedes por haber estado con nosotros y seguir este programa, este espacio televisual. Realmente siempre a buscar la felicidad y a encontrarla. Les esperamos en una próxima ocasión, la próxima semana. Será un lujo, un gozo estar con todos ustedes también. Gracias por estar ahí. Por supuesto a don Juan. Muchas gracias. Gracias.